¿Qué tal? Mi nombre es Oscar Rafael Cruz Vázquez. Presentaré la investigación intitulada La casa de techo de oreja en la Mixteca Baja de Puebla, sistema constructivo tradicional Ñu David. La casa de techo de oreja, o Ñu en idioma mixteco, casa de palma, eh, lleva este nombre porque las orejas son prolongaciones de la cubierta a dos aguas en el caballete que forman ángulos iguales al superior del gablete y se unen en sus lados. Existen estudios que son antecedentes de esta tipología de vivienda. Por ejemplo, se identificó esta tipología arquitectónica en el 53, se determinó el origen de códices prehispánicos en el 67 a partir de comparar esta tipología con las representaciones en los códices, y también se describió la construcción de vivienda en un pueblo Ingiba Popoloca, también de Puebla. También se realizó la comprensión histórica de estas casas y sus valores patrimoniales en 2021 a través de un estudio arqueológico, histórico, etnográfico y lingüístico por la doctora Rodríguez Cano y su equipo. En estas imágenes podemos observar a las casas de techo de oreja representadas en los códices Borgia y Sánchez Solís, que se observan estas prolongaciones en los gabletes, así como en mapas coloniales de los siglos XVI y XIX de la Mixteca Baja de Puebla. Esta larga trayectoria de vida que tienen estas viviendas se ha visto interrumpida por factores como el desprestigio cultural, políticas públicas, introducción de materiales industrializados, la migración, fenómenos naturales y la pérdida de biodiversidad. Entonces, estas transmisiones de saberes y habilidades se encuentran al borde de la desaparición, han llevado a la tipología pues, en riesgo, ¿no?, de una posible pérdida de una tipología arquitectónica de origen ancestral. Y no solo eso, sino de un sistema integral de conocimientos, prácticas y relaciones con la naturaleza que forman parte del entramado identitario y cosmogónico de las comunidades de la región mixteca. Para entender los saberes constructivos tradicionales, vamos a recurrir a los elementos propuestos por el Rejón, los elementos de la tradición. El número uno es el sujeto que transmite, la acción de transmitir. Número dos, el contenido de la transmisión, el sujeto que recibe y la acción de recibir. Este ciclo garantiza la permanencia de una identidad colectiva a lo largo del tiempo. Y pues se sabe que la tradición interactúa, asimila y se adapta, así que también evoluciona a nuevos contextos sin perder su esencia. Esto es posible gracias a la memoria corporal, que es fundamental tanto para el funcionamiento individual como para la transmisión colectiva de una tradición, a través de los procesos kinestésicos que destacan la manera en que las personas emplean su cuerpo para edificar. La tipología arquitectónica de techo de oreja es una de las tradiciones culturales más antiguas de México, así que adquiere un valor patrimonial que trasciende lo regional para integrarse al patrimonio nacional, ya que su vigencia es de uso es anterior a 1150 años, que es el tiempo en el que ha estado habitado por lo menos la Mixteca Baja. Se trata, por lo tanto, de una actividad colectiva que incluye al grupo que posee y transmite estos bienes, sus procesos de elaboración y sus sistemas significados como herencia cultural. Perdón, 1150 años antes de Cristo, la posible eh, ocupación de la Mixteca Baja de Puebla. La metodología utilizada fue el, el método etnográfico de observación directa, y el objetivo fue documentar y registrar los procesos y técnicas tradicionales del sistema constructivo en la comunidad de Santo Domingo Tonahuixtla, en la Mixteca Baja, a través de un registro audiovisual como técnica de recolección de información. eh, se recolectó esta información en un espacio de aprendizaje y fue sometido a una observación diferida con el fin de sistematizar esta información. Esto se realizó con un enfoque teórico-metodológico biocultural del complejo KCP, Cosmos Corpus Praxis, y pues esto engloba, ¿no?, al pensamiento filosófico, los conocimientos ecológicos tradicionales, que es el uso de la biodiversidad, los saberes bióticos. Eh, Estas dos se conjugan en la herencia inmaterial y la herencia material, que viene siendo el sistema constructivo, y la natural, que es la biodiversidad con la que se construye. Entonces, existen saberes constructivos tradicionales, que son los procedimientos kinestésicos, esta memoria corporal, que se manifiesta en escenarios o espacios de aprendizaje, y pues en los lugares donde se recolectan estos elementos con los cuales, los bienes naturales con los cuales se construye una vivienda. El desarrollo del trabajo para comprender el sistema constructivo tradicional de las casas de techo de oreja, tenemos como ejemplo el agave angustifolia, que es un tipo de agave con el cual también se produce mezcal, pero en este caso se utiliza para producir fibras
y con estas fibras se realizan amarres en el sistema constructivo, ya que todo este sistema constructivo es elaborado con elementos vegetales. El acondicionamiento de las maderas. También la estructura se inicia con 4 horcones o 6 horcones, depende del tamaño de la vivienda, sobre los cuales se ponen unas soleras y sobresoleras que constituyen marcos rígidos sobre los cuales se montan unas tijeras. Las tijeras son ensambles de ramas de sauce, en este caso, que formaron una tijera, los cuales estas ramas se bifurcan, se ensamblan 2 ramas y una vez ensambladas se hace un ensamblaje con otras 2 ramas para crear una tijera, y en esas imágenes podemos observar el tipo de amarre que se llevó a cabo para realizar una tijera. Posteriormente estas tijeras se montan sobre el marco rígido de madera de los horcones y las soleras y también se amarran con ixtle, un mecate de ixtle, que también el ixtle es una fibra del agave salmiana. Entonces, toda esta estructura se amarra con mecate de ixtle. O también anteriormente se amarraba con mecates elaborados con la palma braya dulcis. Aquí podemos observar un dibujo de la estructura de madera con sus elementos principales: horcones, soleras, tijeras y sobresoleras. Eh, las tijeras son estos elementos que van a van a configurar la estructura de la techumbre. En mixteco se conoce nuchele, la sobresolera nuducuyata, las soleras nuduku. En fin, bueno, aquí podemos observar la forma biológica igual de cada una de los elementos utilizados. El proceso de elaboración de entramado de carrizo, que es una estructura que cubre a la estructura de madera, una techumbre donde se amarrará una estructura donde se amarrarán las palmas, que darán forma a la cubierta vegetal. En este caso se observan unos rollos de carrizo, los cuales se llama enchicabe, que van en la cumbrera de la vivienda, y posteriormente se empieza a elaborar un tramado desde la parte de la cumbrera hacia la parte de las sobresoleras o soleras. Una vez se amarran este entramado vegetal, se hace con mecate de ixtle y con los taderos de maguey rajados previamente, que es el agave angustifolia. Entonces se hace como un tipo canasta. Podemos ver un detalle de este entramado y el plano de esta estructura, así como un dibujo de la estructura y sus elementos. Tenemos la vista superior del tejido de la palma, así como la vista inferior del tejido de la palma, cómo se observa, cómo se va configurando esta cubierta vegetal. Aquí tenemos un dibujo del apretado del nudo que fija la palma al entramado y cómo se va desarrollando la cubierta vegetal con el apoyo colectivo. Entonces se cubre totalmente estos planos inclinados de carrizo, de la techumbre, y posteriormente se elabora un elemento que se llama el lomo de la casa, y sobre ese se monta el caballete de la casa, que todo es constituido con palmas. Se utilizaron palmas Braya Dulcis y palmas Zabal Mexicana, que fue el caballete que podemos observar en esta imagen. El caballete, también conocido como chapulín, posiblemente por la forma que tienen las palmas al entrelazarse entre sí, como las patas de un chapulín, que es un tipo de grillito. Este, se van torciendo estas palmas en una estructura de carrizos que se monta sobre el lomo de la casa. El lomo es una parte que cubre la unión de los planos inclinados en la cumbrera. Entonces, con palmas torcidas, con palmas hechas manojo, se van colocando sobre esta unión para taparla y se forma el lomo. Posteriormente arriba se hace el caballete, que es el de este chapulín. Entonces aquí tenemos la vista inferior de la oreja de la casa, y además pues podemos observar cómo se recortan se recortó una parte de las, las palmas que sobresalían en una parte de una culata de la casa. Entonces aquí estamos viendo cómo se va terminando el tejido,
y posteriormente se hace un cimiento a partir de un encofrado. Se hizo con mortero de lodo y piedras. Posteriormente se hace el cerramiento. Una vez seco el cimiento, se hizo un cerramiento de vegetal con puro carrizo y pues se fue amarrando. El carrizo se va amarrando, se colocaron unas varillas como guías y en estas guías se atravesaron horizontalmente 3 carrizos y a esos 3 carrizos se fueron amarrando con mecate de Ixtle los carrizos verticales para conformar el entramado del cerramiento de los 4 lados de la vivienda. El cerramiento de carrizo terminado y pues la vivienda, ¿no? Cómo quedó al final en este proceso de construcción. Tenemos la parte frontal de la vivienda, que esta es la tipología con la cual se habitaba comúnmente esta zona de la Mixteca Baja y según cuentan los maestros, pues era la forma más tradicional de habitar en esta región. Aquí tenemos ya los elementos del sistema constructivo de la casa de techo de oreja, que se conforman por los elementos exteriores son el lomo de la casa, el cerramiento de carrizo, el cimiento, pues la puerta, el material, el mecate de Ixtle, la palma verde, el caballete. Entonces, pues observamos cómo se va constituyendo esta tipología de vivienda. Como conclusión, tenemos que esta tipología de vivienda o esta tipología arquitectónica constituye una manifestación de la herencia biocultural de la región Ñudavi en la Mixteca Baja de Puebla. Su análisis en el marco de los estudios bioculturales aplicados a la arquitectura puede abordarse a partir de la articulación y comprensión de las categorías patrimoniales material, natural e inmaterial. Se registró y documentó el sistema constructivo tradicional de la casa de techo de oreja, lo cual refleja la dimensión material de esta casa, el sistema constructivo en sí. La dimensión del patrimonio natural se configura a partir de la lógica constructiva, estrechamente vinculada a la diversidad biológica y geológica del ecosistema local de la Mixteca poblana. La dimensión inmaterial se manifiesta en la articulación del pensamiento filosófico del pueblo ñudavi con los conocimientos ecológicos y los saberes constructivos tradicionales, configurando el habitar de su territorio a través de prácticas culturales. Como conclusión, tenemos la experimentación de los saberes constructivos tradicionales. Fue posible gracias a que los maestros constructores aún conservan el pensamiento filosófico de la ayuda mutua y transmitieron sus conocimientos bajo sus principios. El proceso de transmisión se comprendió a partir del ciclo de la tradición de Rejón y los contenidos transmitidos que se identificaron fueron técnicas tradicionales como el trabajo artesanal de la madera, el entramado de carrizo para la techumbre, amarres y nudos de sujeción, tejido de palma para la cubierta, uso de aguja de otate, con la cual se fue tejiendo el lomo y el caballete de la casa, el lomo de la casa, el caballete, las orejas, el cimiento con piedras y mortero de tierra y el entramado de carrizo para el cerramiento. El sistema constructivo tradicional de la casa de techo de oreja sigue en grave riesgo de desaparecer si no se reactiva y transmite de manera constante dentro de la propia comunidad. Así que es indispensable el desarrollo de investigaciones futuras como proyectos transdisciplinarios que atiendan no solo la actualización de este y otros sistemas constructivos tradicionales de la región, sino también la regeneración integral del ecosistema y del hábitat de Ñudavi. En conjunto, este esfuerzo busca que las comunidades reconozcan y valoren su herencia y que ello contribuya al buen vivir y a la sostenibilidad de los pueblos originarios de México. Muchas gracias.